Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la infancia espiritual. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos, es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio de predicación, de sanación. Y hemos visto cómo Jesús ayer ratificaba la enseñanza, la revelación sobre el matrimonio, sobre el destino salvífico del matrimonio para este mundo. Y muchas familias, alegres por la enseñanza de Jesús, presentan sus niños para que Jesús los bendiga. Y por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Yo no podría ponerse a pensar por qué los discípulos regañan a los niños. Y ciertamente, queridos hermanos, los discípulos hacen esto porque consideran a Jesús un maestro, y realmente Jesús era reconocido como maestro, y por ser maestro, los discípulos tenían mentalidad que no podía tener ni discípulos niños ni discípulas. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tenía voz ni voto en la sociedad. Sin embargo, Jesús rompe con la mentalidad de su tiempo, porque, como nos dice San Lucas, Jesús admitía entre la fila de sus discípulos a las mujeres que les acompañaban, les seguían e incluso le ayudaban con sus bienes. Ciertamente el grupo de los 12 eran 12 varones, pero en la multitud de discípulos Jesús también acogía a las mujeres, porque a ellas también está destinada la palabra de Dios, pues la salvación es para todos. Y los niños también eran considerados inmaduros, ignorantes en la Torá, y hablar con ellos era una pérdida de tiempo. Esta es la mentalidad que tienen los discípulos. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros hemos de cuestionarnos la imagen que tenemos de Jesús. Si esa imagen no corresponde con el Evangelio, entonces nos falta conocer aún más a Jesús. Pues en el Evangelio vemos actitudes de Jesús, la compasión, la acogida, la misericordia y muchas otras más. Y si nuestra perspectiva no coincide con el Evangelio, significa también que estamos idealizando la imagen de Jesús. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda sencillez de corazón, para que nos dejemos cautivar por la imagen de Jesús que nos presenta en los Evangelios. Que el Señor purifique nuestras perspectivas, nuestras imágenes de Jesús. Jesús no es indiferente ante los demás, pero tampoco es que sea bonachón. Y eso lo veremos en el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor sencillez de corazón para acoger la figura de Jesús, que maduremos en nuestra fe y conozcamos más a Jesús, para que la imagen que nos vamos formando en Él sea acorde a los Evangelios, a la Sagrada Escritura, y que también nosotros, alegres por la enseñanza de Jesús sobre la santidad del matrimonio, le acerquemos a los niños para que Jesús los bendiga. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que al ver Jesús que sus discípulos regañaban a los niños, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos, es el reino de Dios». Qué interesante, queridos hermanos. Y como decíamos antes, toda figura que tengamos de Jesús ha de ser acorde al Evangelio. Y en el Evangelio se nos indica que Jesús, al ver que sus discípulos hacían eso, entonces Jesús se enfadó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan». Qué fuerte, queridos hermanos. Muy pocas veces nos percatamos de ello, porque pensamos que la firmeza, la disciplina son contrarias al Evangelio. Cuando vemos que Jesús tiene esa ira santa cuando se vulnera a los pequeños.
Y por eso Jesús sentencia: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Qué fuerte, queridos hermanos. Muchas veces pensamos que impedir que los niños vayan a Jesús significa simplemente prohibirles. No vas a la iglesia, no vas a este grupo, no vayas al rosario, etcétera, etcétera. Cuando el primer impedimento es cuando no vivimos la fe en casa, cuando damos mal testimonio cristiano delante de los niños, cuando no le educamos en la fe con el testimonio de nuestra vida. Ahí estamos impidiendo que los niños se acerquen a Jesús. Y ni qué decir ya cuando posponemos el bautismo y lo retrasamos y lo retrasamos y lo retrasamos. Y aquí tendríamos que hacer un examen de conciencia. Jesús lo advierte claramente: dejen que los niños se acerquen a mí. Pues eso significa que los niños cultiven esa amistad con Jesús, pero sobre todo que le acerquemos a esa gracia que da Jesús en el bautismo, el ser hijos de Dios, porque para eso Cristo ha entregado su vida, para hacernos hijos de Dios y vivir en esta libertad de los hijos de Dios. Por eso que es importante no impedir a los niños que se acerquen a Jesús. Y eso significa que como adultos hemos de mejorar en nuestro testimonio de vida, sabiendo que nuestra amistad con Jesús, nuestro trato con Dios, influye en la vida de los niños. Y además es la forma en que Jesús nos enseña a ser pequeños. Jesús acoge a las mujeres y los niños, lo insignificante de este mundo, y también Jesús lo va a recordar: de los que son como ellos es el reino de Dios. Si somos insignificantes a los ojos de este mundo, si vivimos esa pequeñez de corazón, entonces será nuestro el reino de Dios. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un amor a las cosas pequeñas, para que así con nuestro testimonio de vida y nuestra vivencia alegre del Evangelio, podamos acercar a los niños a Jesús, que vivamos la fe en el hogar, que oremos en las mañanas y en las noches, que tengamos un trato delicado con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, que tengamos un altarcito en la casa y que enseñemos a los niños a tener esa reverencia y este amor a Dios. Pues si somos pequeños de corazón como los niños, entonces será nuestro el reino de Dios. Que el Señor pues nos dé esta pequeñez de corazón para vivir con alegría su amistad, su palabra, y así acerquemos Jesús a todos nuestros niños. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo: les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué fuertes palabras, queridos hermanos. Jesús nos invita no solamente a ser como niños, sino a aceptar el reino de Dios como niños. ¿Y cuáles son las actitudes de los niños? Básicamente, la inocencia de vida, la pureza de corazón. Todo niño es inocente, es puro de corazón, no tiene doblez de intención. Si un niño quiere abrazar a su madre, lo hace porque quiere abrazar a su madre, quiere manifestarle ese cariño. Pero esa inocencia se va pervirtiendo cuando los adultos volvemos convenidos a los niños. Haz esto para que te den lo otro. Y allí estamos rompiendo su inocencia, pues ya de grandes no abrazarán porque quieren demostrar su cariño, sino que abrazarán para alcanzar un favor o ayudarán a los demás por una recompensa. Y no, el Señor nos invita a tener inocencia de vida, pureza de corazón, que hagamos las cosas sin doblez. También los niños son veraces, dicen siempre la verdad, y si un niño quiere mentir, fácilmente se le reconoce cuando miente. Y es que también somos los adultos quienes corrompemos a los niños cuando les enseñamos a mentir, cuando les enseñamos ese famoso "dile que no estoy", y así vamos pervirtiendo la verdad en ellos. Y finalmente esa confianza, ese abandono en las manos de sus padres. Los niños viven con esa alegría porque viven en esa confianza. Ellos no se preocupan de pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet. No, porque sabe que todo lo espera de sus padres. Y los padres con mucho amor trabajan por los niños, le dan lo mejor, se rompen la cabeza: ¿qué cocinaré hoy? Y así los padres están dando testimonio de ese cuidado, de esa protección, de esa correspondencia del amor de Dios. Pues si ellos son cuidados por Dios, ellos en esa gratitud también cuidan a sus hijos. Pues el Señor nos invita a que acojamos el reino de Dios con el corazón de niños en esta infancia espiritual. Pues si no tenemos esta infancia espiritual de confiarnos, abandonarnos en las manos del Padre, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Y muchas veces no le damos importancia a las cosas del Padre, cuando nos olvidamos de Dios, cuando no nos abandonamos ni nos confiamos en su presencia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando no somos justos con Dios alabándole los domingos en la Santa Misa, cuando no somos justos con los hermanos, especialmente con los más necesitados, y no practicamos con ellos las obras de misericordia. Allí es cuando nos sentimos autosuficientes, y si somos autosuficientes, no seremos humildes y por lo tanto no tendremos este sentido de dependencia, de infancia espiritual con nuestro Padre. Y si no tenemos este sentido de dependencia, de infancia espiritual,
entonces no entraremos en el reino de Dios. Solamente lo pequeño de este mundo lo acoge Jesús, y por eso dice la palabra que Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Si somos pequeños, atraeremos la bendición de Dios a nuestra vida. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda vivir esta infancia espiritual, que vivamos siempre con recta intención, con ese corazón puro, con inocencia de vida, apartados del pecado, que también vivamos en ese espíritu de veracidad, que seamos honestos, íntegros en nuestra vida, para que así seamos liberados por la verdad de Cristo, y así manifestar al mundo su amor y su misericordia. Y también que el Señor nos conceda esa confianza y ese abandono en sus manos, para ser justos con Él, cultivando nuestra amistad con Dios, en las oraciones, en la lectura de la palabra, en la Santa Misa, en la confesión frecuente, y también seamos justos con nuestros hermanos, practicando en favor de ellos las obras de misericordia, pues que viviendo esta infancia espiritual podamos entrar en el reino de Dios, pues el Señor bendice lo pequeño, lo insignificante a los ojos de este mundo. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo con tu palabra, gracias por ratificar la santidad del matrimonio, gracias porque tu enseñanza ha suscitado alegría en los padres que presentan sus niños ante ti. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que purifiques nuestra perspectiva, nuestra imagen que tenemos de ti, y que esta imagen siempre tenga concordancia con la Sagrada Escritura, con el Evangelio, que la imagen que tenemos de ti siempre refleje esas actitudes evangélicas de amor, acogida, misericordia, compasión. Purifica nuestra imagen de ti, disipa toda perspectiva humana que tenemos de ti, ni que sea por un extremo de defecto, ni en un extremo de exceso, es decir, un Jesús sin sentimientos por un lado, o un Jesús bonachón por otro lado. No, Jesús, que siempre instruidos por tu palabra, la imagen que tenemos de ti sea concorde al Evangelio. En segundo lugar, Jesús, te pedimos coherencia, congruencia de vida, para que lo que profesamos con los labios, también lo profesemos con nuestra vida. Ayúdanos a acercarte los niños a ti, para que tú los bendigas. Que no impidamos a los niños suscitar esa amistad contigo, que no pospongamos el bautismo, el regalo de la fe, sino que con alegría los presentemos ante ti para que tú los bendigas, y ellos puedan conocerte, porque tú, Jesús, acoges lo pequeño y lo sencillo. Concédenos pues que, testimoniando tu amor y tu misericordia a estos niños, acogiéndolos y presentándoles ante ti, también, Jesús, tú nos vayas haciendo pequeños, humildes de corazón. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas vivir esta infancia espiritual, que acojamos el reino como un niño, es decir, con un corazón puro, con inocencia de vida, que no tengamos doblez de intención cuando hagamos las cosas, sino que siempre la hagamos por pura gratuidad, en gratitud a lo que tú das a cada uno de nosotros. Concédenos también veracidad, Señor, que siempre caminemos en tu verdad, que seamos no solo honestos, sino también íntegros en nuestra vida. Y finalmente, Jesús, concédenos abandonarnos con confianza en tus manos. Estirpa de nosotros la autosuficiencia, que nos hacen perder esta infancia espiritual. Que siempre vivamos abandonados en tus manos, para que así podamos ser justos contigo, cultivando la amistad, en ese diálogo amoroso contigo, en la lectura de tu palabra, en la Santa Misa, especialmente la dominical, y en una confesión frecuente, y que así también seamos justos con los demás, practicando para con ellos, especialmente los más necesitados, las obras de misericordia. Haznos pequeños, Jesús, experimentemos la imposición de tus manos, que nos abraza y nos bendice, pues tú acoges lo pequeño de este mundo. Haznos pequeño, Jesús, para aceptar, acoger y entrar el reino de Dios. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.